En busca del último lector. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ya Luis, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Pues bien, acá continuando en este 2026, ya cerrando el primer mes del año y pues aquí continuando a pesar de todo, a pesar de la turbulencia mundial, continuando con este podcast, con este espacio que pues en donde a pesar de todo, así como dice, así como se muestra en nuestro letrero, logo, identificación, así el mundo explote, nosotros vamos a seguir leyendo y conversando con ustedes sobre eso que leemos. Pues nada, Carlos, muy bien, insisto, a pesar de la turbulencia aquí de vuelta para leer en este capítulo 6 del último lector, donde ya les contaremos de qué se va a tratar ahorita nomás. ¿Cómo sí, me has hecho bien acá, pues bueno, estamos acá con el frío invernal del estado de Maine, ¿no? Nos ha caído una tormenta fuerte y además, bueno, en estos días ha estado bien fuerte. Pues enero, febrero siempre los meses más duros aquí, ¿no? De frío duro, difícil y vientoso. Me has hecho recordar, ahorita que mencionabas así muy rápido, había un capítulo de La Dimensión Desconocida, no sé si te acordarás, claro, donde el mundo ha explotado, ¿no? Y se ha destruido y queda este hombre, personaje, un actor famoso, que su trabajo es leer libros, ¿no? El que es bibliotecario, creo, si no me equivoco, y por fin tiene el tiempo necesario para leer todos los libros que él quiere, puesto que ya no hay nadie que lo moleste, ¿no? No, pues eso, la verdad suena tentador, ¿eh? A mí no me parece tan mal, digamos, viéndolo desde esa perspectiva, tal vez no está tan malo eso de que ya el mundo se vaya al cuerno de manera definitiva. Estamos cerca, estamos ahí en coqueteos. Este primer mes del año ha mostrado que el mundo está en coqueteos con la idea del Armagedón, ¿no? Sí. Pero le está empezando a parecer una posibilidad interesante. Sí, y se ha movido el Doomsday Clock, como dicen, se ha movido a, creo que no sé si son 85 segundos para el apocalipsis, una cosa así, ¿no? Eso vi el otro día también. No me extraña, o sea, mira, aparte que, sobre todo tú que estás en el epicentro del apocalipsis, allá en Estados Unidos, no estás tan lejos de Washington, de ahí es donde está claro que es desde ahí donde salen las ondas sísmicas que nos están sacudiendo a todos. Pero bueno, ya, insisto, este programa es para darnos un espacio para hacer algo tan divertido y tan inspirador y tan agradable como es leer así el mundo se esté viniendo abajo, que pareciera que es lo que anda ocurriendo en varias partes del planeta. Así es, tristemente, ¿no? Pero bueno, dejemos la tristeza. Perdón la tristeza, como decían. Bueno, sí, a pesar de todo, aquí estamos otra vez, nuestro habitual espacio para conversar nuevamente algún libro y a un escritor peruano, y eso es importante, porque al menos que sirva este podcast para que la gente reconozca y conozca y relea, y si no, pues aprenda sobre estos escritores que siempre estamos nosotros comentando, ¿no? Cada 2 semanas, siempre que nos dé el tiempo, ¿no? Sí, de hecho estamos además siguiendo, ya los que han visto el podcast, los que nos siguen en el podcast desde el inicio, saben que esto tiene un caminito cronológico, un caminito histórico si quieren, que no necesariamente escritores de épocas, aunque los últimos 2 episodios o 3 episodios están resultando que sí, pero nunca ha sido la idea original. O sea, igual mañana el próximo escritor puede ser un escritor contemporáneo, un escritor de este mismo siglo, de esta misma década, en tanto nos permita hacer este recorrido histórico que estamos haciendo, ¿no? Finalmente eso es un poco chiste, o sea, aprovechar nuestra historia, lo que es la historia del Perú, con sus idas y venidas, con sus hitos, con sus hechos importantes, que si la conquista, que si la independencia, que si la guerra con Chile. Esos son los hitos cronológicos de los cuales nos servimos para hablar de libros y hablar de novelas y hablar de historias. En general es tentador seguir esa ruta, probablemente la sigamos, pero no necesariamente. Los 2 primeros libros, recuerden, son de autores totalmente contemporáneos, escritos uno en 2022, 2023, el primero, que fue el libro de Nieto de Gregori, el de... que ahorita se me fue el nombre, recuérdame, el de Guamán Poma de Ayala es
Dicen de mí, como eran muchas veces dudé. Muchas veces dudé, perdonen. Sí, es que luego, leemos mucho, tenemos muchos. Bueno, muchas veces dudé, Nieto de Gregori, que hablaba de Guamán Poma y hablaba de este periodo de la conquista, incluso aún con conexiones directas con el tiempo de los incas. Y luego seguimos con El último día de Francisco Pizarro, de Alberto Maza, un escritor ya fallecido lamentablemente. Él era de parte diplomático. Ellos son autores contemporáneos que hablaban de esa época de la historia del Perú. Sin embargo, de ahí en adelante ya nos ha tocado hablar de Ricardo Palma, de Clorinda Mato de Turner, que ya ellos sí son del siglo antepasado, siglo XIX, y ahí sí hemos agarrado el hilo de la historia y de lo que ellos contaron, a su vez para hablar de temas muy peruanos y muy de hoy. Eso es otra cosa que siempre va a pasar en El último lector. Así hablemos un libro de hace 150 años o 200 años, eso lo hacemos y lo elegimos porque nos habla ahora, en el presente. Todavía tiene cosas que decirnos, tiene cosas que hacernos pensar, cosas que nosotros podemos cuestionar de ellos. Entonces, en esa línea, esta vez vamos a seguir un poco la cronología y vamos a ir con un escritor que es ahí, inmediatamente después de Clorinda Mato, que fue el episodio 5. Hoy en el 6 vamos a hablar de un escritor del cual yo tengo muchas cosas que decir. Te pido que nos anticipes un par de cosas, Carlos, sin decir el nombre, para mantener un poquito algunas cosas. ¿Qué podemos decir de este escritor? Bueno, que es muy importante, es uno de los importantísimos escritores de justo de cambio de siglo, ¿no? 19-20, sobre todo ya, a pesar de que todo lo publica en el 20, pero bueno, nace en el siglo XIX. Quizás a mí personalmente lo que me hace pensar es en la infancia, ¿no? En mi propia infancia también, me imagino que, y sobre todo en los años de colegio en los que te mandan a leer a muchos de estos escritores, ¿no? Incluyendo a este hombre, y sus cuentos que son muy nostálgicos, ¿no? Hay mucha de nostalgia ahí, hay mucha de mirada de alguien ya, digamos, un joven adulto que recuerda pues sus años en el sur del Perú, ¿no? Y de repente eso, la playa, que para mí, me imagino que para todos los que han vivido cerca del mar es importantísimo, ¿no? O sea, digamos, como el mar de alguna manera, o el océano, y el Pacífico en este caso particular, ¿no? Por Perú, marca tus primeros años, tu infancia, tu adolescencia, porque recuerda pues a la familia, recuerda también a los amigos. Hay un espacio todavía de idílico, de inocencia, de algo que se va a perder, ¿no? Porque cuando uno entra hacia adolescencia y adultez, uno va dejando ese espacio por otros que son más ¿cómo se llama? Sociales amplios, quiero decir, ¿no? O sea, la universidad, el trabajo, otros países, qué sé yo, ¿no? Esas son las primeras menciones que yo recuerdo mucho, y por supuesto su lado poético. Poeta, lírico, un tipo melancólico, un tipo que vivió cerca del mar cuando era pequeño y luego también, finalmente se la pasó mucho tiempo en Lima, pero que vivió cerca del mar, específicamente en el puerto de Pisco, en Ica. De ahí es este señor, este autor. Tenemos lo mismo en común, o sea, tanto Carlos como yo, que nos conocemos de toda la vida, ambos vivíamos muy cerca del mar. Carlos más cerca que yo todavía. Yo vivía como a 9 cuadras y Carlos vivía como a 4 más o menos, así, ¿no? Ahí del acantilado. Entonces resulta que el escritor del que vamos a hablar hoy y de cuyos cuentos, hemos elegido cuentos para hablar de él, es un tipo que vivió cerca del mar, es un tipo que aparte, valoró, guardó en su corazón, atesoró la vida sencilla, porque además era un escritor provinciano. Ojo, nosotros somos limeños, este escritor era de provincia, cerca de Lima, pero de provincia, cerca del mar, Puerto de Pisco, ya lo dije, iqueño, de Ica. Y eso fue muy importante en su obra poética, en su obra también de prosa, en sus cuentos, los recuerdos de la infancia, los recuerdos de esa infancia frente al mar, y con los personajes que viven cerca de ahí, pescadores, trabajadores de puerto, etc. Todo ese mundo, eso está marcado ahí, y la profundidad del océano, la melancolía del océano, el cielo azul o cielo gris, depende de cómo te toque el día, o en el caso de Lima, cielo gris todo el tiempo. Bueno, todo eso está metido en la poética de este escritor, pero que
además aportó tantísimo más. O sea, aparte de lo literario, el sujeto, nuestra estrella del programa número 6, del capítulo 6 del último lector, tuvo una dimensión social, tuvo una dimensión artística, tuvo una dimensión política poderosísima. Y bueno, yo iba a decir algo de este escritor y aprovecho para decirlo ahora. Yo tengo 2 escritores peruanos que para mi gusto, de los cuales yo vivo en permanente duelo. ¿A qué quiero decir? Son 2 escritores que creo que se fueron, dejaron de existir y por ende dejaron de escribir y dejaron de aportarle al arte y en general a la cultura peruana en momentos en que los hubiéramos necesitado tanto. Nos hubiera hecho mucha falta que siguieran haciéndolo. Uno, empezando del presente hacia atrás, uno es Manuel Escorza, que seguramente podrá ser próximamente protagonista del último lector. Uno es Manuel Escorza, que tristemente murió en un accidente de avión, una pérdida, para mi juicio, así dolorosísima. Vale con él el cliché, irreparable, realmente irreparable. Nos dejó, lo extrañamos hasta hoy. Yo extraño hasta hoy a Manuel Escorza. Me pregunto, pienso que lo necesitamos y lo habríamos necesitado. Quizás ahorita, obviamente, ya habría fallecido, ya tendría más de 100 años, pero ¿cuánta falta nos hizo? El escritor protagonista de este capítulo es otro que yo digo, ¿cuánta falta nos hubiera hecho que viviera por más tiempo, escribiera más y actuara más? El señor Abraham Valdelomar. Él es el protagonista del episodio número 6 del último lector y vamos a entrarle por sus obras más conocidas, que suelen ser sus cuentos, aunque también escribió novelitas, novelas cortas, escribió poesía, escribió ensayo, tiene una producción periodística brutal. No, el hombre vivió apenas 31 años, si no hierro en mis cálculos, pero dejó una obra tremenda, una obra vastísima y que aportó muchísimo a la construcción de la literatura peruana y la cultura peruana. Pero bueno, tú que lo has estudiado, cuéntanos más de Abraham Valdelomar y cuéntanos sobre todo qué cuentos vamos a comentar hoy día en el episodio. Claro, quizás, bueno, yo no soy estudioso de la obra de Valdelomar, lo he leído como quizás lo ha leído mucha gente, un poco más por mis estudios universitarios, pero Valdelomar, pues claro, o sea, la gran cantidad de cuentos que publicó, toda su obra periodística, sus ensayos, sus críticas, que fueron publicados, bueno, en su momento obviamente en revistas, en periódicos, la creación de Colónida, etcétera, la famosa revista, la revista que creó en el Colegio de Guadalupe, donde estudió en Lima. Es decir, siempre estuvo metido él desde muy joven en el mundo literario y en el mundo de las letras, ¿no? O sea, él, incansable escritor, daba conferencias por todo el país, por el norte del Perú, por el sur. Digamos, él va a crear poco a poco, él mismo, de alguna manera, se le considera ya como alguien que crea la figura del escritor peruano, aquel que se convierte, o sea, cuya no solamente que escribe, sino que profesionaliza el trabajo del escritor, ¿no? Es alguien que no solamente escribe novelas o cuentos o poemas, sino que además trabaja en periódicos, en revistas, está constantemente en el mundo cultural, es decir, en todo lo que es el campo cultural del inicio del siglo XX. Valdelomar es una figura clave para entenderlo, ¿no? Y quizás, obviamente, pues, hay una gran cantidad de cuentos, hay una gran cantidad de poemas. Tristitia es uno de sus poemas más famosos, ¿no? Donde él recuerda a su familia y el mar, etcétera. Pero el día de hoy no hablaremos tanto de su poesía, sino más bien de 3 cuentos, o quizás 4, dependiendo del tiempo. Uno de ellos, por supuesto, es más famoso, un Caballero Carmelo, que es el que me imagino que ha leído todo el mundo, lo mandan a leer en las escuelas desde la primaria, en la secundaria, ¿no? Ese es uno de sus cuentos más queridos, considerados también uno de los cuentos más redondos en la obra de Valdelomar. También vamos a hablar un poquito del Hipocampo de Oro, otro de sus cuentos fantásticos, realmente un cuento muy interesante. Me olvido del otro, que es Los Ojos de Judas, otro cuento.
Personalmente, un favorito personal, debo decirlo así, de los que más me ha impactado y de ahí explicaré por qué. Y el otro, si nos alcanza el tiempo, es El vuelo de los cóndores, que es uno de estos cuentos que se acerca mucho igual al Caballero Carmelo, no solamente por la temática, sino pues porque habla de la infancia, porque habla de Pisco, etcétera, pero también porque hay esa nostalgia de la niñez, ¿no? Donde se retrata mucho la familia y esas pequeñas anécdotas que están alrededor de lo que pasa en un pueblo pesquero pequeño de inicios del siglo, bueno, finales del siglo XIX, inicios del XX, ¿no? Donde la vida familiar es importante, pero también hay las pequeñas alegrías traen también al mismo tiempo experiencias nuevas que pueden ser dolorosas, ¿no? Bueno, hablaremos un poquito de todos estos cuentos, que son cuentos que me imagino que todos han escuchado o han leído, y si no, les recomiendo que los vuelvan a leer o los lean, porque son cuentos muy, muy, muy buenos. De hecho, ahorita tú comentabas un poco de aquello que significó Valdelomar en muchos niveles, ¿no? Retomo una de las ideas. Tú hablas de que fue quizás nuestro primer escritor profesional como tal. O sea, realmente es un tipo que vivió de lo que escribía y actuó, y yo sumaría más. Fue nuestro primer escritor profesional, pero yo creo que también fue una cosa que es muy interesante y muy valiosa, sobre todo en la época. Es alguien cuya vida pública se da en la última década, en la primera década del siglo XX, básicamente, en la década de 1900, la década de 1910, y no más, porque él muere en 1919. Murió muy joven, 31 años, pero él fue además nuestro primer escritor celebridad. O sea, él fue una celebridad, fue un rockstar Valdelomar, fue un popstar Valdelomar, básicamente. O sea, fue un artista y un intelectual público que además construyó un personaje, un auténtico personaje de quién era él. O sea, es un tipo que se le enmarca normalmente muy fácilmente entre la corriente famosa del dandismo, ¿no? Fue nuestro primer dandy peruano, dandy criollo, pero yo creo que fue mucho más que eso. Sí se sirvió del dandismo, como no. Era un tipo sofisticado, era un tipo que se vestía muy elegante y a la vez con audacia, ¿no? Que si la ropita de colores especiales, que la ropita ajustada, que los adornitos, que las cadenitas, los anillotes. O sea, era todo un personaje a nivel estético, por una parte, que eso es muy propio de los dandies, pero no solo eso, era la actitud también. O sea, Valdelomar manejaba una actitud permanentemente provocadora, permanentemente al límite. Era un tipo que con una personalidad más grande que la vida, y esto me estoy robando un término anglo que es el famoso larger than life, que es un término que no tiene una traducción inmediata en español, pero es de estos tipos cuya presencia y cuya actitud impone. O sea, él siempre quiso y siempre muy intencionalmente quiso hacerse notar. Y quiso decir, aquí estoy yo. Y lo hacía con un derroche de sentido del humor, un derroche de sarcasmo, ironía permanente. O sea, nunca tuvo miedo a eso. Entonces eso, imagínense en la época. Además, en una sociedad tan conservadora, tan pacata y provinciana como la limeña, o sea, el tipo rompió todo, o sea, llegó a romper moldes. Yo creo que fue nuestra primera superestrella del arte, así en los términos que lo entendemos ahora, un popstar, un rockstar completo, y además tuvo, ya desde una visión un poco más culta, más académica, fue también un gran promotor cultural, y no solo eso, yo creo que se va más lejos, yo creo que incluso lo llamaría un agitador cultural. O sea, era un provocador y un agitador, pero con intenciones muy concretas. Él quería construir algo nuevo, él quería cambiar, romper los moldes de lo que había sido hasta entonces la literatura peruana. Y de hecho, obviamente no fue un invento solo, él tomó lo que estaba pasando en el mundo. De hecho, si con alguien podemos emparentar o encontrar un referente mundial para lo que fue la figura de Abraham Valdelomar, es sin duda él también entrañable, querido, irreverente Oscar Wilde, ¿no? Ahí te dejo un poco a ti, Carlos. No sé si estos paralelos, estas cosas que se puede hallar entre Wilde y Valdelomar, no sé si tú nos puedes contar un poquito. Pues sí, ¿no? O sea, Wilde era toda una figura, digamos, de la poesía, ¿no? Y también, bueno, un tipo muy agudo, muy inteligente, muy, también, es un escritor
digamos que no sé si todo el mundo habrá leído, pero debería leer su libro más famoso, El retrato de Dorian Gray, y todos sus poemas, ¿no? Los poemas de la cárcel de Reading. Estuvo preso por su homosexualidad también. Es decir, Wilde es una figura que representa un poco una imagen del escritor contemporáneo, ¿no? Que está individualizado, no en contra, pero que enfrenta a la sociedad y a los valores usualmente pues burgueses o conservadores, ¿no? Entonces eso es una cosa que también está pasando en todo el mundo. O sea, pasa también en Italia, pasa en Francia, ¿no? Vamos a tener también ahí a Baudelaire y a otros más. Diferentes formas de enfrentarse, pero finalmente están todos, de presentarse, pero todos están tratando de construir un nuevo estilo de poesía, un nuevo estilo de lenguaje, una nueva manera de acercarse a la realidad, a la sociedad. En el caso latinoamericano, sin duda, el más importante antes de, en el caso de Valdelomar, ¿no? Pero en América Latina está Rubén Darío, ¿no? Que Rubén Darío es, sin ser un dandy como lo es los otros, también está proponiendo una nueva manera de entender América Latina. También va a viajar por todas partes, o sea, va a tratar de promocionar la poesía, y también escribe todo, ¿no? O sea, Rubén Darío escribe poemas, pequeños cuentos, algunas crónicas, o sea, digamos, es un poco esa situación global que llega también a un país como Perú, y que el mismo Valdelomar va a utilizar esas ideas para poder escribir y tratar de renovar, digamos, modernizar la literatura nacional, ¿no? O sea, digamos, en tanto en sus textos, en sus formas, en su elegancia, en el tipo de palabras, las mismas estructuras del lenguaje, ¿no? Es decir, cómo modernizar un país digamos, que no hace mucho acaba de vivir una guerra con Chile, ¿no? O sea, Valdelomar también se tiene que entender como una generación que ya nace después. No que ha vivido la guerra, sino que ha nacido después de la guerra. Sus padres han sufrido la guerra, y de alguna manera sufren las consecuencias. O sea, tienen que reconstruir un país, ¿no? Y reconstruir un país significa también reconstruir su lenguaje. Y eso es algo que es súper interesante, porque Valdelomar lo intenta de miles de maneras. O sea, todos sus experimentos, todo su laboratorio literario, o sea, tanto las crónicas periodísticas como la promoción cultural, como su imagen como escritor, su profesionalización y sus poemas, etcétera, todo quizás pienso yo, debería entenderse como una manera de reconstruir un país y de darle más posibilidades digamos, a la cultura peruana, ¿no? O sea, a la cultura, a la escritura, a la literatura, al periodismo, etcétera. Yo creo que si uno entiende eso, puede entender mejor todo lo que Valdelomar está tratando de articular. A mí me recuerda mucho ese otro gran escritor peruano que trata de hacer lo mismo después, que es José María Arguedas, ¿no? Yo le sumaría lo que acabas de decir, y es muy importante porque va directito de lo que estás justamente resaltando, de lo que aporta Valdelomar a la literatura peruana. Y es que yo creo que venimos hablando en los dos episodios anteriores, en este caso Ricardo Palma, Clorinda Mato de Turner, son dos escritores que de alguna manera estaban tratando de construir una nacionalidad, una identidad peruana. Lo encontramos en los dos, uno más abrazado a la colonia, a la herencia de los españoles en Perú, la otra más mirando reconstruir el Perú posterior a la guerra con Chile, viendo esa tragedia, y dice, no, tenemos que construir un Perú más inclusivo. Empieza a hablar de los indios, de la situación terrible de los indígenas, del maltrato, etcétera, explotación. Entonces el Perú dice, tiene que ser un país que integre a los indios. ¿Cómo los integra? Ahí hay mucho debate. Podríamos no estar de acuerdo con Clorinda cómo quiere integrarlos, pero bueno, el asunto es que ellos quieren construir una identidad nacional. En cambio, yo creo que Valdelomar empieza un proyecto nuevo. Él no quiere construir una identidad, él quiere construir una sensibilidad nacional, que eso es otra cosa. Es muy diferente. Yo creo que ese es uno de los grandes aportes de la obra de Valdelomar. O sea, es un tipo que está sumando una nueva búsqueda, y que eso hace una distinción de los anteriores. Él rompe el molde porque él está hablando más de estética, él está hablando más de cómo siento yo, para mí. Ella no le preocupa tanto, él no está metido en las urgencias de que si tenemos que integrar al indio, que si nuestro pasado español, que si la independencia. No, él ya entra a otro nivel. Y lo hace además desde una perspectiva que es muy interesante. Valdelomar
No es que los otros no lo fueran, pero Valdelomar es un primer escritor orgullosamente provinciano. Él no es limeño. Es más, también es un escritor orgullosamente clase mediero, clase media baja, un escritor de familia modesta. Además, no es un blanquito, no es un colorado. Valdelomar es un sambo, y creo que lo decía él mismo, ¿no? Y ya sabemos, sambo, mezcla mezcla de negro con cholo, de negrita con cholito, o cholita con negrito. Ese es el sambo. ¿Acaso una de las figuras quizás más relegadas dentro de una sociedad tan racista y tan clasista como siempre ha sido la peruana? Entonces él reivindica el hecho de ser provinciano, el hecho de ser de familia modesta, el hecho de no ser blanco, pues, ¿no? O sea, no es un tema fácil para él, es conflictivo para él, pero son todos esos elementos que están construyendo una sensibilidad nueva, está construyendo algo muy distinto. Y además, y en cuestiones de temas que mete en sus historias, en sus cuentos, la sensibilidad, no solo las sensibilidades de lo social, sino las sensibilidades de otros, digamos, arquetipos o de otros hitos importantes, digamos, de lo que transmite la literatura peruana. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, y por eso me gusta mucho el cuento de los ojos de Judas, pero ahorita vamos a hablar de eso. Pero insisto, él está construyendo, insisto, una nueva sensibilidad que es distinto que una nueva identidad, y creo que ese es uno de los grandes aportes. O sea, para mí es el aporte más saltante. Claro, y yo pensaba como identidad del escritor, ¿no? O sea, que es un escritor moderno, ¿no? También, o sea, y claro, obvio, por supuesto, la accesibilidad del lenguaje. Yo creo que aquí es donde Valdelomar habla con toda una, o sea, es una nueva generación, está más preocupado, además de, como dije, de todos los temas que va a escribir, de las posibilidades del lenguaje para escribir algo nuevo, ¿no? O sea, y ahí se junta, o sea, Valdelomar ya está unido, o sea, de alguna manera con lo que está haciendo Chocano, con lo que va a empezar a hacer Vallejo, con lo que están haciendo los nuevos, los simbolistas como Eguren, o sea, y el mismo Mariatti, que es su amigo, su yunta, como dicen, ¿no? O sea, ya pertenece de alguna manera a Valdelomar, es como el padre un poco, ni muy padre, más bien como un hermano mayor o un tío mayor de todos estos escritores que ya van a estar proponiendo, están empezando ya una nueva propuesta de literatura nacional, ¿no? Y ahí, bueno, bueno, ya dije varios nombres, pero va a estar bien Carlos Oquendo de Amat, está Javier Abril, o sea, hay una gran cantidad de gente nueva y nuevas formas de la literatura que luego se van a conocer como la vanguardia peruana, ¿no? Que también es parte de lo que, o sea, es de esa literatura justo del siglo, de inicios del 20 que va más o menos hasta un poco antes de o cerca de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, esa época es súper interesante porque podríamos, o sea, en este caso, en nuestro programa, en nuestro podcast, podríamos discutir y comentar, pues, grandes libros como La Casa de Cartón, o sea, propuestas nuevas de lenguaje, de imagen, de identidad, de subjetividades, que están en Valdelomar, que eso es lo interesante, que están en Valdelomar, ¿no? Bueno, de los cuentos que vamos a hablar hoy día hay varios, pero quizás ahorita pensaba yo concretamente en el Caballero Carmelo, por algo que estás comentando tú. El Caballero Carmelo, que es básicamente la historia de esta familia, ¿no? que es la familia de Abraham Valdelomar, aunque no lo diga con todos sus nombres, que reciben un día, el hermano mayor llega y le dan un gallo de pelea, reciben como regalo un gallo de pelea que le dan el nombre de el Caballero Carmelo. La historia es muy simple, ¿no? Es la historia de un gallo que es un gallo de pelea que pelea muchas veces, gana, y cuando está muy viejo, que ya no va a pelear, alguien dice a la familia y al padre le dicen que ese gallo no es un gallo de raza. Y ya está viejo, entonces por lo tanto pues debería morir, ¿no? Y esa idea de que el gallo no es de raza, ¿no? Hace que el padre pues se moleste, se fastidie con ese comentario. Y a mí me parece que, por supuesto, el padre decide traer un entrenador para que Carmelo vuelva a pelear por última vez contra otro gallo más joven, local, y pues, sin hacer mucho spoiler, pero todo el mundo ya lo debe saber, Carmelo va a ganar en una lucha heroica esa última pelea y para morir a los días después. Pero mi comentario va a que
cuando se le dice que Carmelo no es un gallo, es un gallo viejo que no es de raza, a mí me parece que en ese cuento, y un poco Luis, para juntar con lo que tú decías, el cuento que es una anécdota familiar y es una suerte de historia de amor hacia un animal que pertenece, que es parte de la familia, es una herida que viene de afuera y que les dice básicamente usted, esta familia, ¿no? Los Vandelomar, voy a decir, no son una familia de raza, o sea, es decir, de buena raza, es decir, no son blancos, no tienen dinero, o sea, no son la clase alta, ¿no? Y me parece que esa lectura que casi no se ha hecho pasa desapercibida en un cuento tan querido, es importante porque eso hace el cuento aún todavía más importante dentro del imaginario peruano, ¿no? Sí, Bueno, sí, de hecho, ahí eso hay más, pero bueno, quiero comentarlo das eso mucho en el clavo, porque esos son los temas de Valdelomar, una sensibilidad nueva, una sensibilidad, insisto, que la sensibilidad del hombre que es de provincia, ojo. Él no es privilegiado de ninguna manera. Actuó siempre como o sea, él no necesitaba linaje, él no necesitaba pedigrí para ser el más arrogante, para ser el más provocador. Nunca lo necesitó. Su desenfado, su sentido de humor, su brillantez le bastaba. Y él defendía eso, defendía ese origen. Y de hecho defendía valores, o sea, justamente ahorita que comentas el caso del Caballero Carmelo, ¿no? O sea, es una historia que ocurre, pues, una historia familiar, es una historia de esta familia provinciana, la historia de este gallo que no necesita ser de raza para ser un campeón, ¿no? Para ser un héroe. Claro, ¿no? claro. Entonces, él siempre valiente, ¿no? Exacto, la valentía, el honor, hay cosas que están más allá de ser de raza, ¿no? Entonces hay las vivencias, los valores, las experiencias de la vida en provincia, los valores, muy importante. ¿Eh? Él siempre va a recordar todo eso con enorme cariño. O sea, él vivió en la provincia básicamente como hasta los 9 años en Pisco, luego un ratito más en Chincha, y él nació en 1888. Y en 1899 me parece que él ya llega a Lima a estudiar al colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces esto quiere decir que esos años formativos, pues estamos hablando de que cuando él tenía hasta sus 10, 11 años, las vivencias de esa infancia, de esa edad tierna, lo van a acompañar siempre. Y eso es de donde van a salir todas sus historias. Eso no es casual. Nos está diciendo que esa historia de provincia, esa historia sencilla, esa historia lo vale todo. Esa historia es él. Es lo que él es. Entonces eso es importantísimo y él nunca se rinde ante eso, ¿no? O sea, él nunca reniega de eso, todo el contrario, lo enaltece. Y de hecho, eso, para mí esa sensibilidad, esa construcción, es una nueva forma, hablábamos de la peruanidad, ¿no? Mientras los escritores que hemos visto antes estaban viendo cómo resolvíamos los problemas estructurales así y tenían esta posición paternalista, ¿no? Esta posición un poco, ay, pobrecitos los cholitos, pobrecitos los indiecitos. No, Valdelomar es pobrecitos, mis polainas, o sea, pobrecitos nada. Yo soy más brillante que ustedes. O sea, Valdelomar llegaba a Lima y él decía, yo soy más grande que ustedes. Y yo, provinciano, yo zambito, soy más grande que ustedes. Y jugaba mucho con eso, ¿no? Eso es muy interesante. Me has hecho recordar eso que hablamos hace un rato también de Fernando Cislo, pariente del famoso pintor peruano, pariente de Valdelomar, que hablaba de que que la biblioteca de Valdelomar estaba en la casa de su abuela, ¿no? Yo creo que era así, ¿no? Me equivoco. Y entonces pero Valdelomar era un gran lector, ¿no? Entonces sí, tenía una gran biblioteca. Y eso me hace pensar también que mucha gente pues piensa que, claro, o sea, los libros estaban solamente en Lima y se acabó, ¿no? Y en realidad, o sea, las grandes bibliotecas de muchos escritores o intelectuales peruanos están, además de Lima, por supuesto, en otros lugares como estarían en Arequipa o estarían en Trujillo, ¿no? O sea, pienso porque mucha gente siempre se pregunta estas cosas de, pero es que no hay libros allá y nadie lee nada, o sea, eso no es así. Hay toda una discusión, o sea, pero en fin, a lo que voy es como que el acceso a la cultura es que siempre ha sido una cosa privilegiada en Perú, no significa que no haya otras personas que hayan tenido acceso a una gran cantidad de libros y que hayan leído una gran cantidad de escritores, que hayan informado de lo que pasa tanto en la literatura como en la historia mundial, ¿no? Eso un poco para recordar que Valdelomar era un tipo muy inteligente y muy leído también, ¿no? Sí, de hecho,
A mí me interesa mucho enfatizar en que en esta acción muy consciente permanentemente, porque decíamos, él fue una superestrella, él fue el primer rockstar, el primer popstar, de la primera celebridad peruana. Ojo, entendamos, estamos hablando de hace poco más de 100 años, no televisión, no radio. O sea, las estrellas del pop se construían en los periódicos, en las presentaciones en teatros o en auditorios, donde acudía de pronto a hablar un poeta, un literato, y ahí se construían las celebridades, ¿no? O sea, no estamos hablando, insisto, no es tiempo de artistas pop. Bueno, Valdelomar en ese ecosistema, en esa época, él construye todo eso. Y de hecho, eso tiene un valor obviamente adicional. Obviamente, nosotros desde el presente nos llama mucho la atención. Y aparte hay anécdotas que retratan esta figura, ¿no? O sea, por ejemplo, una anécdota la cuenta nada menos que Alberto Benavides Ganosa. Alberto Benavides Ganosa es un gran, lo que diríamos un mecenas, ¿no? Un activista cultural, un hombre de gran fortuna, es hermano nada menos que de Roque Benavides, y creo que si este podcast que está dirigido al Perú, todos sabemos quién es Roque Benavides y el tamaño de esa fortuna, probablemente uno de los hombres más ricos del Perú. Bueno, el hermano, Alberto Benavides, es de hecho fundador de una biblioteca que lleva el nombre de Abraham Valdelomar, y por supuesto es un admirador de su obra, y él contaba que el abuelo o el bisabuelo de Alberto Benavides le contaba haber estado en el famoso Palais Concert, que era este café, este espacio que se consideraba como el corazón de la vida social y cultural limeña en los tiempos de Valdelomar, y que Valdelomar, bueno, inmortalizó con una frase que seguro luego vamos a repetir, pero bueno, contaba el abuelo o bisabuelo de Benavides, no recuerdo exactamente cuál era el parentesco exacto, contaba haber estado en ese café cuando Valdelomar estaba ahí sentado. Estaba con su grupito de todos los intelectuales y artistas. Y cuenta cómo Valdelomar, de pronto en algún momento, porque era un tipo bastante, era lo que se llama, en francés se dice un poseur, era un poser en inglés, en peruano más reciente lo que diríamos un figuretti. Bueno, Valdelomar sin duda lo era. Entonces resulta que en algún momento alza la voz y se dirige a los que están en una mesa y dice: ¡ah! Esos cholos, ¿quién dejó entrar esos cholos aquí? O sea, digamos, asumiendo una actitud intencionalmente, digamos, clasista, racista, pero la mesa de esos cholos a los que se refería Valdelomar, según cuenta este señor Benavides, estaba llena de algunos de los personajes más encumbrados de la alta sociedad limeña, que estaban en el café, y Valdelomar decide de pronto pararse y decirse: ¿qué hacen estos cholos aquí? Ese es Valdelomar. Esa clase de provocadores, Valdelomar. Valdelomar se sabía de origen humilde, no blanquito, no de linaje. No, Valdelomar era un tipo casi que del pueblo, digamos. No obstante, jugaba con esto. O sea, ese era el personaje público de Valdelomar. Un provocador completo. O sea, depositaba o digamos, hacía saber que su valor estaba en su talento, en su brillantez, que además fue confirmada por muchas personas, ¿no? En ese mismo documental, sucedió en el Perú, gran programa que se hacía en la Televisión Nacional del Perú. Por ejemplo, el propio Fernando de Cislo, que ya sabemos que tenía cierto grado de parentesco, recuerda que una de las personas que señalaba quién era el hombre más brillante que usted conoció, citaba a Raúl Porras Barrechea, a quien otra persona cuyo nombre no recuerdo en este momento le preguntaba quién era la persona más brillante o el peruano más brillante que él había conocido, del que había tenido noticia en todo caso, y Porras Barnechea decía: Valdelomar, sin duda. Aya de la Torre en otro momento también señaló: Valdelomar, sin duda, el más brillante que he conocido. Además, otro personaje, Pablo Neruda, según recordaba otro entrevistado en uno de estos documentales que se han hecho sobre la vida de Valdelomar, sabía de memoria algunos de los poemas de Valdelomar. O sea, hablamos de una figura que sin duda alcanzó muchísimo realce, y que, pues, digamos, y que además es fácil, digamos, si se quiere alcanzar ciertos picos de celebridad sin ser un innovador, simplemente subiéndote en la corriente principal. Pero siendo un innovador, siendo alguien que estaba proponiendo algo nuevo, haber alcanzado ese nivel de fama, para mí incluso lo hace también muchísimo más valioso. Y te dejo, Carlos, porque estoy hablando. Claro, pero a mí me llama la atención cómo esa exterioridad tan
con mucha energía, tanta fuerza, ¿no? Que mostraba hacia el público, con la que se enfrentaba contra una sociedad bastante conservadora, ¿no? Y al mismo tiempo, sí, cuando uno lee los textos, sobre todo los textos literarios, me pienso los cuentos que vamos a hablar hoy día, pero también los poemas, uno encuentra más bien alguien para nada apocado, porque no es la palabra, sino más bien alguien muy conectado con su sensibilidad de niño, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? En el sentido de que hay una nostalgia y hay siempre un recuerdo sobre algo como una pérdida, ¿no? Y ahí me parece que como los primeros años de vida en Pisco marcan su infancia fuertemente, tanto que está retratada en muchos de sus cuentos, ¿no? El mar, el océano, la playa, la familia, la anécdota familiar, los hermanos, los pequeños amores, etcétera, ¿no? O sea, con una sensibilidad muy fuerte, muy clara de quizás de algo que va a ir perdiendo, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Mudarse a Lima, me imagino de haber sido un gran choque para Valdelomar. Para no irnos tanto por las ramas, también quizás hablar un poquito de Los ojos de Judas, que es este cuento que te ha gustado mucho, que recordabas, Jean-Luis, que es una historia muy sencilla, ¿no? De la historia de este niño, otra vez, posiblemente Valdelomar, ¿no? Que encuentra esta figura de esta mujer que se le presenta en la playa, una mujer que siempre está como vestida de blanco, muy blanca, con unos ojos muy, creo que son verdes, que le llama mucho la atención, y que se la encuentra en la playa varias veces y de alguna manera le habla, le pide, creo que en esas fechas van a quemar una imagen de Judas, entiendo que es como una suerte de muñeco o algo así. Sí, es una celebración popular de Semana Santa, la quema de Judas. Es una celebración que quizás se ha perdido un poco en Perú, pero por ejemplo acá en Ciudad de México, en varios barrios acá de la ciudad se lleva a cabo la quema del Judas. Ah, mira, no sabía esto, mira, qué interesante. Sí. Pero sí, bueno, eso efectivamente es lo que va a hacer y entonces la mujer le pregunta al niño, al joven, al niño, vamos a decir, Abraham, si él perdonaría a Judas, ¿no? A pesar de lo que ha hecho, que es traicionar a Jesús, ¿no? Y bueno, el niño le dice que no. Entonces, hay otro trama detrás, pero digamos que esa es la trama principal, hasta que en el día que van a quemar a Judas, al muñeco que lo queman, a lo lejos, con el pueblo está alrededor de la quema, a lo lejos aparece el cuerpo de esta mujer que ha muerto, ¿no? Que es una náufraga o algo así, no se sabe muy bien, y aparece el cuerpo muerto en la playa, ¿no? Y los ojos de Judas están mirando hacia el horizonte, ¿no? Todo el tiempo una imagen muy marcada, ¿no? Es muy importante aclarar, ese gusto te digo porque me gustó mucho, sí. la mujer de blanco, la mujer blanca, que además vestida de blanco, no ha naufragado, se ha quitado la vida, se ha suicidado. Ah, bueno, sí. He ahí el vínculo con Judas, ¿no? Judas sabemos que después de traicionar a Jesucristo, nuestro Señor, se suicida, ¿no? Después de vender a Cristo por 30 monedas de plata, él se quita la vida, digamos, atacado por el remordimiento de haber traicionado a su maestro y a su amigo. Pero bueno, la mujer aquí, y hay que saber un poco, hay que señalar un poco de dónde viene el cuento, ¿no? En el cuento, la mujer de blanco ha tenido que delatar a su marido porque su marido ha matado a otro hombre. Entonces ella, ante la amenaza de que le quiten a su hijo, que al final igual se lo quitan, ella tiene que denunciar el crimen de su marido. Pero igual se queda sin soga ni cabra, porque delata al esposo, pero a la vez igual alguien le quita a su hijo. Aparentemente lo secuestran, se lo llevan, quién sabe qué, pero entonces esta mujer queda totalmente hundida en el espanto y en el horror de haber traicionado al hombre amado y encima sobre eso perder al ser más querido de todos, un hijo. Entonces esta mujer desgraciada es con la que Valdelomar, niño, porque él cuenta su historia muy en primera persona, se encuentra y permanentemente le está hablando de si ella perdonaría la traición, ¿no? Si perdonaría a Judas, que es el gran traidor de la historia de la civilización occidental, ¿no? Entonces, es este punto el que marca algo muy importante en Valdelomar, porque estamos hablando de la construcción de nuevos valores aquí. Y ahorita te pido, Carlos, que nos recuerdes un poco cuáles son los valores de Ave sin nido
¿Cuáles son los valores que propone Clorinda Mato de Turner, por ejemplo, que lo acabamos de ver? Recordemos eso y hagamos el contraste con qué valores está planteando acá Valdelomar. Claro, aquí, por ejemplo, bueno, primero que está, hay una fuerte marca religiosa aquí, ¿no? Muy del catolicismo, que también va a estar en otros cuentos, ¿no? Pero bueno, en Clorinda Mato, como habíamos conversado hace ya algún tiempo, hay una más bien preocupación social de incluir pues a los indios en la sociedad peruana, ¿no? Educarlos básicamente, ¿no? Que es lo que ella propone. Que la educación sería una manera, ¿no? De poder integrar a todo este grupo que no está integrado en la sociedad nacional, ¿no? Claro. En el caso de Valdelomar, no es esa, no es su preocupación, no va por ese lado, ¿no? De hecho, esa es justo de las cosas por lo que me gustó tanto el cuento, ¿sabes? Porque, digamos, venimos de... Tomemos a Mato como referencia porque es la que hemos leído claro. acá en el podcast. Mato está hablando pues de piedad, está hablando de valores, ayudemos al necesitado, ayudemos al pobre, ayudemos al humilde, ¿no? O sea, estamos en una construcción típicamente católica, ¿no? Piedad cristiana, bajo las condiciones que sea, pero es aparte la familia ejemplar, ¿no? De los personajes de Lucía y Fernando, ahorita se me fueron los apellidos, que son los personajes principales de Ave Sin Nido, bueno, uno de los personajes principales, que son esta familia muy limeña, muy cristiana y muy católica, que va a ayudar a los pobrecitos desvalidos. Bueno, acá hacemos un giro importantísimo de valores. Valdelomar en el cuento de los ojos de Judas, finalmente, yo les voy a leer, me das pie para leer el fragmento final de los ojos de Judas, Sí, dale, que es donde queda claro qué es lo que pasa. Estábamos hablando, ¿no? De la mujer de blanco que ha traicionado al marido, que ha perdido al hijo, y acá les leo la recta final de ese cuento, ¿no? Estamos hablando de escena específica, estamos hablando de el niño, Abraham Valdelomar, acompañado de su padre, muy asustado, esta mujer que se ha ahogado, es traída a la orilla, el cuerpo inerte de esta mujer está en la playa y el niño Valdelomar ve esto. Vi las telas destrozadas y el cuerpo casi desnudo de una mujer. Fue una horrible visión que no olvido nunca. La cabeza echada hacia atrás, cubierto el rostro con el cabello desgreñado. Un hombre de esos se inclinó, descubrió la cara y entonces tuve la más horrible sensación de mi vida. Di un grito extraño, inconsciente, y me abracé a las piernas de mi padre. Papá, papá, si es la señora Blanca, papá. Creí que el cadáver me miraba, que me reconocía, que Judas ponía sus ojos sobre él. Y di un segundo grito más fuerte y terrible que el primero. Sí, perdono a Judas, señora Blanca, sí lo perdono. Padre me cogió como loco, me apretó contra su pecho, y yo, con los ojos muy abiertos, vi mientras que mi padre me llevaba, rojos y sangrientos, acusadores, siniestros y terribles, los ojos de Judas, que miraban por última vez mientras el pueblo se desgranaba silencioso y unos cuantos hombres se inclinaban sobre el cadáver blanco. Esa es la escena final de los ojos de Judas. Piénsenlo un poquito. Venimos de la obra piedad cristiana como máximo valor y resulta que Abraham Valdelomar nos mete otro tema. ¿Y qué tal si perdonamos al traidor? ¿De qué estamos hablando? Lima, Perú, conservador, católico, apostólico y romano. ¿Hay que perdonar a Judas? Eso es un montón, como dicen. Es un montón lo que está metiendo Valdelomar. Y creo que tiene un nombre más técnico y más literario, que creo que tiene que ver también con las cosas que hace Oscar Wilde, por ejemplo, y es el famoso decadentismo, que es una corriente cuyos valores, bueno, quizás podemos conversar, o tú nos puedes iluminar un poco, Carlos, tú que sabes más. Bueno, ahí habría que hablar después ya también de los franceses, de Baudelaire, ¿no? Y todo lo que viene de Rimbaud, etcétera. Y bueno, Valdelomar estaba influenciado por Gabriel D'Annunzio, que es un gran decadentista, ¿no? Italiano. O sea, hay toda una rama ahí que busca, bueno, por una parte busca el lenguaje, ¿no? O sea, se enfoca mucho en el lenguaje y en la forma de decir ciertas cosas, en la elegancia, en cierto exotismo de las palabras, ¿no? En ciertas historias. Y el mismo Darío tiene ese tipo de historias en Azul, en su famoso libro, que son una suerte entre mitos y cuentos de hadas y unas mezclas bien, bien particulares.
que creo que también, yo no sé si, no, realmente no lo sé, qué estudios se habrá hecho sobre esa relación que está presente en Valdelomar también, por ejemplo, en el hipocampo de oro, ¿no? O sea, o sea, los ojos de Judas, yo lo leo incluso muy conectado al hipocampo de oro como una suerte de cuento como, o sea, no voy a decir cuento de hadas en un mal sentido, sino más bien cuentos de hadas en un sentido folclórico. Es decir, en esos cuentos donde cuando uno lee los cuentos originales de La Caperucita Roja o de Blancanieves son mucho más violentos y donde efectivamente pues los personajes pierden un brazo, una pierna, ¿no? Se transforman en animales para buscar, o sea, por alguna maldición, se los come una bruja, no se piensa en cuentos de Hansel y Gretel, o sea, ese tipo de textos me da la impresión a mí que Valdelomar de alguna manera está influenciado por eso, con el giro de que son cuentos contemporáneos anclados en Pisco, ¿no? O sea, es decir, cuentos de su infancia, pero que por lo que está, o sea, donde la parte, vamos a decir, mitológica, folclórica, sería más bien la religión, por una parte, ¿no? O sea, el hipocampo de oro, de otro cuento que hablaremos en un rato, también tiene esa afiliación. Y si uno lo lee en otra clave, como dije, como clave de cuento de hadas, tiene esos elementos en los que alguien se va a sacrificar por algún suerte de ser mágico. En este caso será Judas, pero en el otro es un hipocampo, ¿no? Que le pide a cambio de su vida, o sea, que la mujer le pide, ya que mezclo la historia, la mujer le dice que lo va a ayudar al hipocampo de oro a tener ojos y su sangre y renovar su vida, a cambio de que el hipocampo le dé un hijo, ¿no? Sí, de hecho, sí, no sé si tienes marcado algún fragmento del hipocampo, porque sí me interesa mucho el análisis que estás haciendo al respecto. No lo tengo, lamentablemente no tengo en la mano, pero sí, o sea, toda esa parte de que la mujer va a buscar, o sea, el hipocampo le dice, necesito. O sea, el cuento incluso está planteado de esa manera, ¿no? O sea, la mujer habla con diferentes personas y cada uno le dice, es que esa luz es del hipocampo de oro que necesita tal cosa, hasta que ve al hipocampo y le pide efectivamente esas tres cosas, ¿no? Ahora, el inicio del cuento es que la mujer es una viuda, ¿no? Se le conoce como una viuda porque alguna vez llegó un hombre en un barco y se quedó con ella, ¿no? Y ella se quedó completamente enamorada de este hombre que un día se fue, y que en el cuento está presentado casi como fuera un príncipe. Por eso que el cuento funciona muy bien como una suerte de cuento de hadas, ¿no? Los ojos de Judas no, pero tiene muchos de esos elementos, ¿no? Claro, hay un elemento fantástico, hay un elemento, bueno, un cuento medio de terror, el de los ojos de Judas. Sí, es más de terror que claro. Pero tengo un fragmentito acá del hipocampo que me gustó. Dale. Lo leo rápidamente. Es un fragmento muy breve. Dice: todo lo que los hombres anhelan está en el fondo del mar. Del mar nació el primer germen de la vida. Aquí, único hipocampo de oro, antecesor mío, fue rey de los hombres, cuando los hombres solo eran protozoarios, infusorios, gérmenes, células vitales. Aquí, en el mar, están sepultadas las más altas y perfectas civilizaciones. Aquí vendrán a sepultarse las que existen y las que existirán. El mar fue el origen y será la tumba de todo. Esta construcción de mundo fantástico, que, insisto, esta ruptura con el imaginario católico, con el imaginario. Porque, insisto, recordemos, ahorita es muy fácil escribir sobre fantasías, escribir sobre locuras, escribir sobre el satanismo, escribir sobre subir videos en TikTok adorando al diablo. O sea, ok, estos son estos tiempos. Aquellos tiempos, estamos hablando, insisto, de unas sociedades muy conservadoras, sobre todo en Perú, ¿no? En América Latina, digamos, en Perú. O sea, ni siquiera estamos hablando de Europa. Bueno, en Europa ya tenían a Baudelaire, a Rimbaud, o sea, ya estaban rompiendo muchos esquemas, pero estamos hablando de otra situación. En Perú era, pues insisto, un país sumamente conservador, donde el peso de la moral católica era fortísimo y pesaba incluso en lo que se escribía, en la literatura que había. O sea, romper con eso, crear, por ejemplo, crear toda una fantasía de un mundo previo al de los hombres, cuando antes de que existieran hombres ya habían animales míticos, fantásticos viviendo en el mar, y eso de que todas las civilizaciones humanas terminarán también quizás sepultadas o metidas en el mar. Todo este es un imaginario que desafía por completo un orden
el orden de todo, vaya, o sea, el orden general de las cosas que existía, insisto, en una sociedad como la peruana en esos momentos, ¿no? O sea, todas estas búsquedas para mí son muy, muy, muy valiosas de Valdelomar, o sea, es esto, tipo, aparte acuérdense, señores, señoras, señoritas, todos, amigues en general que nos dicen, estamos hablando de obras escritas cuando el tipo estaba en sus 20s, no tenía más, estaba en sus 20s, un veinteañero escribió todas estas Claro. cosas. Claro, es bastante joven y ya capta muy bien ciertas cosas de, no solamente cómo contar historias, sino también capta cierta sensibilidad de cómo utilizar el lenguaje para contar estas historias, ¿no? O sea, el vocablo es una historia maravillosa, para mí me parece uno de sus grandes momentos. Yo sé que para mucha gente será el Caballero Carmelo, también lo es, pero personalmente creo que el vocablo tiene cierta magia que muy particular que no tienen los otros cuentos. Me hace recordar también a ciertos cuentos italianos, me hace recordar mucho el Colombre, que es un cuento famoso de Dino Buzzati, donde es donde en el Colombre, que es una suerte de monstruo que vive en el océano, y que este chico, ¿no? Su padre ha sido marinero y él también quiere ser marinero, y en un momento ve a la distancia un monstruo, ¿no? Y entonces, si no me equivoco, le dice a su padre, oye, he visto tal cosa. Entonces le dice, bueno, no puedes, si has visto este animal, ese es el colombre, le dice, lo has visto, eso significa que te va a perseguir el resto de tu vida hasta para matarte. Entonces el chico, para evitar eso, decide no volverse a navegar, no volver a salir al mar, ¿no? Y evita el océano. Es un cuento también así, fantástico, ¿no? O sea, fantástico, voy a decir, medio folclórico de alguna manera, pero en su momento dado, el chico sale, ha vivido toda su vida, ya muy viejo, decide ir al mar hasta que se encuentra con este animal, el colombre. Y le dice, bueno, aquí estoy, ¿no? El chico le dice, bueno, ya no es el chico, pero este hombre ya mayor le dice, bueno, aquí estoy, ¿qué tanto me has perseguido toda mi vida y no me has dejado en paz? Y él le dice, bueno, pero yo no te buscaba para matarte, ¿no? O sea, no, eso no es lo que yo hago, entonces he venido para entregarte esto. Y le entrega una suerte voy a decir, como una suerte de perla, ¿no? La cuestión es que el cuento en ese momento hay una pequeña digresión y ya no se sabe bien qué pasa, y luego se encuentra en la barca con el hombre completamente chamuscado, como si fuera casi un esqueleto, y una pequeña piedra que es como si fuera un carbón. Y el cuento termina así, ¿no? Pues Es un cuento sí. es un cuento del siglo XX, ¿no? Pues sí, pero las similitudes, sí, hay cercanía Claro, clara, ¿no? entonces, Entre la historia quise ese ficticia tipo de como de historia fantástica, medio cuento de hadas, que tiene que ver mucho con el mar. O sea, a mí lo que me gusta mucho es cómo Valdelomar integra el mar y todas, de alguna manera, es una suerte de, no es toda una mitología, pero al menos ciertos elementos del mar, no solamente su amplitud, sino su misterio y su magia y su fantasía, o su elemento fantástico dentro de su literatura, ¿no? Yo creo que eso es además de todo lo que he escrito, ese es uno de los valores de sus textos. O sea, y eso tiene que ver con una nueva forma de entender, o sea, una nueva forma de integrar la realidad dentro de la literatura. No solamente peruana, pero global también, ¿no? De hecho, ya estamos en la recta final. Sí. Siempre nos prometemos no pasarnos de una hora porque ya estamos cerca de la hora. Nos vamos a pasar seguro un poquito, pero nuevamente vuelvo a... No, yo no puedo evitar... lo que me gusta de estas conversaciones que tenemos con Carlos es que justamente él viene del análisis literario, netamente, y yo no puedo evitar siempre llevar todo hacia lo social, lo político, entonces un poco, y bueno, tenemos enfrente un escritor que tiene peso en los dos lados, o sea, tiene un aporte estético, artístico enorme, importantísimo, un innovador, un talento descomunal, pero también tiene todo un rol social, es un tipo cuestionador, un tipo que se involucró mucho en política, apoyó de cerca, codo a codo, al presidente Guillermo Billinghurst,
que fue presidente, por si no lo ubican, fue presidente peruano entre 1912 y 1914. Lamentablemente cayó por un golpe de Estado, pero fue un presidente dentro de ese periodo que conocemos como la República Oligárquica, que a diferencia de otros de esta época de la historia peruana, es un tipo que sí adquirió un fuerte compromiso popular con la defensa de los derechos obreros, de los trabajadores, de las clases populares. Valdelomar estuvo, insisto, codo a codo en una época en la cual para ganar elecciones no era, ay, voy y pongo mi votito, no, las elecciones se ganaban literalmente a sangre y fuego, o sea, ahí a salir a la calle, pelearte, pistolazos, o sea, eran épocas movidas en el país. Entonces, Valdelomar también estuvo en esas. Valdelomar, de hecho, cuando viaja, bueno, es director del diario El Peruano, viaja luego a Italia como un funcionario cultural, me parece por el gobierno de Billinghurst. Luego regresa a Italia porque hacen el golpe de Estado, cae Billinghurst y él se regresa porque obviamente él no quería traicionar a quien consideraba su amigo, ¿no? Y con quien compartía una causa. Entonces, ese rol político de Valdelomar para mí va muy de la mano con este rol innovador, o sea, además, recordemos con quién se codea Valdelomar, con quién era amigo y tenía una relación, donde había una relación de admiración mutua con César Vallejo, con José Carlos Mariátegui. Me parece también Víctor Raúl Haya de la Torre, pero bueno, al menos con Mariátegui y Vallejo está clarísimo que había una cercanía muy grande, que fue él, siendo un poco más grande que ellos, un poco mayor que ellos, los apoyó mucho. Fueron parte de un mismo grupo, de los que se juntaban en el Palais Conserva. Debe haber sido una maravilla, la verdad, poder sentarse en una de esas mesas, escucharlos hablar. Y aparte Valdelomar, insisto, Valdelomar, el personaje, daría para un programa solo para el personaje, todas las cosas que hizo, las anécdotas que hay, insisto, sobre la clase de actitud que él asumió como artista y como intelectual. O sea, fue un artista, si se quiere, comprometido. Recordemos, en la última etapa de su vida, él hacía giras. Él deja sus trabajos estables, ya deja de trabajar en la prensa, que era donde escribía, etcétera, y otros medios, y se va de gira. Se va de gira a las provincias del Perú, al norte del Perú, etcétera, y ahí él realiza espectáculos donde va a difundir su obra, obviamente, pero también a presentar a talentos de las provincias. O sea, era un difusor cultural, insisto, era un promotor y un provocador cultural. Y llevó eso por todas partes. Y es en una de esas giras donde desafortunadamente muere en un accidente, del cual hace un rato conversábamos con Carlos. Hay versiones muy insidiosas respecto a que si se murió porque iba a buscar droga, porque era adicto al opio, que si se murió porque se cayó en un silo, ¿no? En una cloaca, básicamente. Maledicencias, creo yo, muy tremendas, pero es que aparte hay que ponernos en contexto. Si alguien debe haber estado molesto, debe haber odiado a un tipo tan irreverente, tan inteligente y tan provocador como Valdelomar, seguramente eran los círculos conservadores, la gente de poder, las clases altas, seguro que no lo querían nada. Entonces, evidentemente se han dicho cosas muy desagradables sobre las circunstancias de su muerte, pero bueno, independientemente de ese debate, creo que eso muestra la valía del tipo y esta dimensión, ¿no? La dimensión del personaje, el personaje público, más allá de lo literario estético. Mira, justo ahora pensaba a pesar de que nos gana el tiempo, hablar muy brevemente de ese cuento El vuelo de los cóndores. Otra vez estamos en Pisco, otra vez el niño joven de Valdelomar va a ver el circo ha llegado y va a verlo y va a ver este famoso acto de esta niña que salta de un trapecio a otro, ¿no? Esta joven niña. Y es un cuento muy simple, básicamente es eso. O sea, la niña lo hace una vez, lo hace muy bien, y la siguiente vez que lo hace falla, no agarra el trapecio y cae sobre la red de contención que les salva la vida, ¿no? Pero en ese momento se ve que hay una suerte de que los hombres que trabajan en el circo, la niña escupe sangre, es lo que menciona, me acuerdo el cuento, y entonces el joven niño se da cuenta que la niña es una niña que digamos que no es feliz trabajando en el circo, más bien se entiende, sin dar muchas explicaciones, que es una niña explotada, ¿no? Que está viviendo de alguna manera algún tipo de maltrato infantil al trabajar en este circo. Y el cuento termina, o sea, ha pasado un par de escenas más en la que el joven niño llega a conversar con la niña, ¿no? Se vuelve su amiga, y luego el circo pues un día se va y se van todos, ¿no? Incluyendo la niña, y el joven se queda pues triste porque esta niña pues ya no sabe qué va a pasar con ella, pero dice él entonces que en ese momento
bueno, en algún pasaje del cuento dice, descubre que existen hombres malos, ¿no? Sin sin entrar en mayor detalle. Y eso te muestra cómo una cosa tan pequeña, una anécdota que es la llegada del circo y este acto, revela en el autor, ¿no? una conciencia social. O sea, de cómo otra gente, o sea, que este trabajo que parece muy divertido y que trae diversión y entretenimiento al pueblo, a este pequeño pueblo olvidado del Perú, ¿no? Que es Pisco finalmente, hay en ese lugar, en ese espacio, una explotación infantil, ¿no? Y eso, por ejemplo, ¿no? Esa empatía, digamos, de Valdelomar, escritor ya adulto, que recuerda su niñez viendo a esta niña explotada, maltratada de alguna manera. O sea, eso me parece como y también escrito de una manera muy elegante, ¿no? O sea, es un cuento que no escribe 4 o 5 capítulos sobre la explotación infantil, sino más bien del efecto que crea esto en el joven niño en su pueblo de Pisco, ¿no? Yo creo que eso... Mira, yo ya no puedo, yo tengo que parar de hablar. Entonces, voy a cerrar. Me parece súper pertinente rescatar ese detalle del vuelo de los cóndores. Es un cuento, todos sus cuentos son entrañables, una dulzura, una melancolía, o sea, muy contraste, ¿no? Como insisto, con el personaje público. El personaje público parece ser insoportable para muchos, de haberle caído muy mal. Sí. Pero, insisto, tenía una sensibilidad enorme. Era un tipo tierno, un tipo melancólico. Entonces eso, pero bueno, quizás ahí es donde si queríamos conocer realmente quién era él, pues hay que leerlo. Leamos su poesía, vaya, si no es... No hemos hablado nada de su poesía, pero lean su poesía, lean la poesía de Valdelomar. Y bueno, ya no hablemos de obra periodística, de otro tipo, de otros trabajos que hacía también. Tiene una colaboración directa con José Carlos Mariatti, unos diálogos. Bueno, están sus artículos que publicaban muchos en revistas y en periódicos. Hay mucho, hay gente muy brillante que ha estudiado su trabajo, por ejemplo Luis Alberto Sánchez, que ya se murió hace mucho rato, la gente joven no lo va a recordar, pero bueno, Luis Alberto Sánchez, gran intelectual, también hombre aprista, famoso integrante del partido aprista peruano, pero sobre todo un gran intelectual. En fin, hay mucha gente que ha estudiado a fondo el trabajo de Valdelomar, vayan, éntrenle. Nosotros creo que hasta aquí vamos a llegar, porque esto es una puerta, ¿no? Es una puerta que se abre, ya los que se quieran meter, ir hasta el fondo, háganlo, por favor. Y nada, Carlos, bueno, te agradezco otro episodio más, seguimos adelante, ya van 6 y van a seguir siendo más. Nos hemos demorado un poquito porque enero estuvo muy intenso para todos, mucho frío, muchas cosas pasando, mucho que decir y que comentar sobre lo que ha sido enero, pero bueno, ya. Encantado siempre estar por acá, ¿no? Conversar un poquito de estos grandes escritores peruanos, releerlos, que siempre, o sea, quizás una de las cosas más chéveres es de haber leído algunos de estos cuentos, ya es que cuando uno los vuelve a leer, yo no leo Valdelomar hace mucho tiempo, es que uno vuelve a encontrar esa cosa que le gustó de la primera lectura y con una lectura nueva, más, digamos, vuelve uno a rescatar a la figura de Valdelomar en diferentes dimensiones, ¿no? Como decías bien, Jan, un escritor poco leído, más allá de los cuentos que uno conoce o de los 2 poemas que uno lee, poco estudiado en el sentido de que, o sea, mejor dicho, poco... o sea, que hay mucho estudio, pero de repente no ha sido difundido como debe de ser. Poca divulgación, la divulgación, que es lo que hace la academia, para que nos sepamos los simples mortales. Se necesita que se hable de él, que se hable de una manera más directa, más sencilla quizás, pero que nos abra los ojos. O sea, es un personaje gigantesco. Yo incluso ya expresé mis sospechas de por qué no se le ha dado más bola a Valdelomar, ¿no? Que hay intereses ahí, que no les gusta que se hable mucho del tamaño, de la dimensión que tuvo él como artista, como intelectual público, etc. Entonces creo que nunca es tarde para rescatar a esta gente. Como digo, es uno de esos con los cuales yo siempre lamentaré que se nos haya ido tan joven, tan rápido y con todo lo que pudo haber hecho más adelante. Bueno, quién sabe, pero bueno, ahí está. Lo que hizo hasta sus cortos 31 años fue un montón.
Sí, eso es cierto. Bueno, vuelvan a leer, los recomendamos una vez aquí en El Último Lector, vuelvan a leer a Alberto Omar. Si no lo han leído, léanlo, es un tipo súper interesante. Lean sobre su vida, hay varios, les dejaremos en los links algunos documentales o pequeños, digamos, información, libros, artículos que puedan encontrar para poder leer. Ahí ya Alberto Omar había sido hace tanto tiempo que hay muchos textos se pueden encontrar en internet de manera gratuita. Les recomendamos esos cuentos que hemos leído, pero también las novelas, por supuesto, y otros más. Dicho eso, pues nos vamos despidiendo el día de hoy, en estos últimos capítulos del Último Lector. Y ya, nos vemos pronto, entonces. Sí, nos vemos pronto. No se olviden la típica, den like, den me gusta, comenten, síganos. compartan, síganos. Lo del like es muy importante, los comentarios son más importantes todavía, porque eso ayuda a que la cosa se difunda más, que el algoritmo nos ponga más presencia en las redes en las que estamos. Y de paso yo aprovecho para saludar a yo creo que tenemos poquitos programas, pero ya podemos hablar de una fiel escucha, que es mi amiga querida, la que no veo hace mucho tiempo, que es mi querida amiga Rocío Canudas, una amiga mexicana, pero que ha vivido en Perú, en especial sensibilidad y cariño por nuestro país. Entonces, pues nada, y siempre comenta ella, ahí están sus comentarios en el canal de YouTube. Bueno, comenten todos. Gracias, Rocío, te mando un abrazo, te mando un beso, espero que nos veamos, porque hace siglos que no nos vemos, pero nada, tú siempre ahí, me pone muy contento cuando veo tus comentarios. Y bueno, eso, insisto, den like, me gusta, comparte. Volvemos en 15 días. Esto es El Último Lector, esto fue el capítulo 6, Abraham Valdenomar, sus cuentos, en fin, eso. Gracias, Carlos. Pues ya, nos vemos. Nos vemos. Que será dentro de 15 días. Así es. Adiós. Saludos a todos, nos vemos. Bye. Este no es el final, lector. Te seguiremos buscando en un próximo episodio.